la primera línea de descripción van a encontrar el link de esta increíble página de Dandroid Master. Aquí van a poder obtener y generar diamantes gratis. En este caso podrás ganar hasta 8000 diamantes por semana, que es una completa locura. Así que llegó la hora de empezar a ganar esos increíbles 8000 diamantes, chicos. Recuerda que también podrás encontrar los nuevos códigos con anticipación por esta página, al igual que les estaré dejando un segundo link en donde les enseñará cómo ganar los pases élites, chicos, de una manera bastante fácil y bastante sencilla. Los dos links de cómo ganar diamantes y cómo ganar el pase élite los vas a encontrar en la descripción. Empezamos. Y el primer escondite por acá lo vamos a encontrar en Mills, chicos. Sí, técnicamente es un lugar muy pero que muy interesante en el juego. Suele caer mucha gente en esta parte y estaría en una de las bajadas que nos conllevan al puente que encontramos aquí. Técnicamente sería en un lado de este. Bueno, vamos como que a entrar aquí. Es como un bloque, diríamos, falso, ya que vamos a poder como que ocultarnos de una manera muy pero que muy secreta, chicos. Como podemos ver por esta parte, si tenemos armas se podría observar un poquito, pero no es que sea mucho, no es que llame la atención, y les digo que es un lugar ultra y mega secreto. Al igual que al final de este también por un lado encontraríamos otro lugar donde nos podemos como que acostar y quedar debajo del puente. Es un bloque, es algo muy pero que muy secreto que lo tienes que venir a hacer en Mills, chicos. Como siempre les digo, dejar su like o su en los comentarios para que estén participando en el sorteo que suelo hacer en el canal, ya que como verán observar por acá, les traigo nuevos 5 escondites ultra y mega secretos y nuevos, que es lo más importante. Y el primero por acá sería en Mills, que bueno, unas personas me estuvieron pidiendo escondites en Mills, pero encontrar varios en este lugar es difícil. Y en la nueva actualización salió algo que fue lo que justo están observando y no se habían percatado de esto, así que ya podrán disfrutarlo, podrán venir a hacerlo, que es lo más interesante. Ahora lo dejo por aquí y dicho todo esto, seguimos con el siguiente. Y al igual que he estado investigando todo el lugar y encontró, bueno, hay como un bloque raro por acá en un lado que ya lo pueden venir a visitar si vienen a hacer el increíble escondite, que lo puedes usar en clasificatoria. Seguimos con el siguiente. Un increíble suscriptor por acá me dijo de que la antena que encontrábamos en Mars Electric fue cambiada, no en sí su forma, sino su textura y otras cositas por ahí. En este caso vamos a intentar de ver si es verdad y al igual probar un increíble escondite que encontramos en este lugar. Uno de los más viejos, uno de los más clásicos que encontramos en Free Fire sería el que vamos a ver justo ahora. Este sería el segundo por acá y simplemente espero que lo disfruten. Vamos a tener que buscar armas, buscar cositas por ahí, porque nos vamos a poder montar en la parte de arriba de esta antena sin ningún problema, ya que encontramos unas llantas que nos van a permitir subir arriba de esta. Vamos a tratar de ver si qué fue lo que cambió en aspecto, diríamos nosotros, ya que me han dicho que fue cambiada, no su forma, pero sí su textura. Está un poco más oxidada, está un poco más vieja y es lo que queremos ver por acá. Y al igual mostrarles si funciona el escondite, que bueno, es el más clásico, es uno de los más viejos y podríamos decir que bueno, el más viejo, ya que desde que salió Free Fire está esta parte en el mapa y no la han cambiado. Esto lo quiero decir en el modo Bermudas. En este caso, como podremos observar por acá, si su textura fue cambiada oficialmente, justo están observando que es un poco más realista, un poco más interesante como que el lugar, porque ahora podemos como que ocultarnos de diferentes maneras y hacer el escondite que siempre quisiste hacer. Al igual que por la parte de atrás vamos a poder venir y como que ocultarnos aquí, que es lo más interesante, es el escondite que te va a permitir llegar a heroico. Y algunas cositas que les quiero mencionar también es que al momento de estar encima de esta, montado en la parte de atrás de esta, si te comienzan a disparar de cualquier lado no te van a matar, no te van a tocar nada, chicos, ya que esto funcionaría como un bloque invisible al momento de entrar en esta, como justo están observando ahora en la pantalla. No vas a poder apuntar, no vas a poder hacer nada, simplemente que si alguien te está disparando no te va a hacer daño, pero si tú le quieres disparar, lo quieres matar, no lo vas a matar tampoco, ya que es un bloque invisible. Tendrás que salirte de esta y disparar desde otra parte, desde otra panorámica. Es un lugar que fue fue como cambiado, no en sí todo, pero sí la antena que encontrábamos anteriormente en este lugar y que ahora la encontramos de una nueva textura, un poco más vieja, porque la veo como que más vieja, ya que el truco es viejo, chicos, es súper viejito y bueno, simplemente de que aún funciona en el juego. Y dicho todo eso, seguimos con el siguiente, que está un poquito más súper épico. Al igual que no te escondas detrás de las de las escaleras, porque te van a ver aquella persona que suba por esta parte. No vas a sentir que no te van a ver si te ven. Seguimos con el siguiente.
El siguiente por acá estaría en el puente de color amarillo que está muy cerca de Clock Tower. Justo están observándolo por acá y bueno, cómo es escondite, cómo funciona este increíble escondite. Lo que tenemos que hacer sería venir por la parte de abajo y como que agacharnos, y este va a permitir subirnos un poquito más de lo normal que al momento de estar parados. Como podrán observar, al momento de estar aquí es muy pero que muy oculto, y bueno, es un lugar que les quería comentar sobre él porque aparte de que está como que expuesto, no te preocupes porque está muy seguro. No de este lugar, sino del que justo estamos pasando ahora, que es un lugar que te va a permitir como que estar bien oculto. Algo que les digo es que aquí en este lugar como que vas a tener la oportunidad de ver qué persona viene de un lado, qué persona viene del otro lado, y eso son de las cosas que les traigo por acá. Un escondite normal, un escondite bastante eficiente para lo que estás buscando, ya sea campear en clasificatoria, esconderte por lo menos en una partida que tú quieras ganarla, y por lo menos si la zona está cerrando por esta parte será un buen lugar para esconderte y no estar expuesto en este increíble, bueno, puente que al igual encontraríamos como subirnos en la parte de arriba en este pequeño video. Te puedes acostar, bueno, acuéstate antes y puedes ir como que caminar, bueno, como que acostado, ir caminando. Y bueno, vas a poder como que ponerte de la mejor manera posible, ya que bueno, aquí lo que funciona es que estés oculto y que no te vean. Dicho todo esto, seguimos con el siguiente, y algo interesante que les quería enseñar, que les quería mostrar y compartir con ustedes sería el poder montarnos en las barandas de color amarillas del puente. Lo que tendríamos que hacer sería correr por encima de esta y al final, ya al momento de llegar a, bueno, a lo que sería el final de la rampa, brincamos y subimos sin ningún problema. Dicho todo esto, seguimos con el siguiente. Algo interesante es que de Clock Tower no te van a ver, ya que hay un árbol al frente. Es interesante y secreto. El siguiente por acá sería en la isla de Sentosa, en toda la esquina que comunica con el puente de Cape Town, chicos. Es un lugar que tenemos que como que explorar un poquito, tenemos que enseñárselos, ya que es un lugar que es muy poco visitado y yo se los quería enseñar. Al momento de subirnos en la casa que encontramos aquí, vamos a ocultarnos, vamos a escondernos en lo que sería un bloque totalmente como que hueco que encontramos. Al igual que algo que les traigo también y decirles es que al momento de estar aquí, no utilices casco como el que yo tengo, al igual arma. Bueno, puedes tener una arma pero seleccionada y ya será el truco al 100% épico. ¿Por qué? Porque tanto vas a estar oculto, vas a estar súper secreto y no te van a ver. Al igual que puedes elegir de diferentes lados, de uno o del otro, del que más te parezca. Y como les digo, que aquí encontramos llantas, por lo que te va a permitir subir a lo que sería toda esta casa. Les digo también que cualquiera persona va a poder realizarlo porque es muy sencillo. Y como les digo, es un increíble escondite que es bastante como que expuesto, ya que la gente va a poder experimentar con ellos. Van a poder subirse, van a poder realizarlo. Y algo interesante es que después de haber visto este video, algunas personas ya lo van a comenzar a realizar, así que ten mucho cuidado si llegas a esta parte y quieres matar a alguien o no sé, a realizarlo y esconderte. Mucho cuidadito porque puede haber uno que otro por ahí escondidito y luego van a venir que oye, el truco no funciona, que me mataron por esto. No, simplemente de que las personas lo ven y lo quieren realizar todos al mismo tiempo. Pero mucho cuidado porque en verdad que es un truco o un escondite, mejor dicho, en donde la gente ya va a saber de él y puede que te hayan visto, te hayan vigilado y bueno, simplemente de que te podrán matar. Al igual también les traigo por acá un increíble truco como que extraño y a la vez épico con la tirolesa. Si tu sangre está bajita y tienes un botiquín y está la tirolesa, hunde el botón del botiquín y de usar la tirolesa al mismo tiempo. Al utilizar esto al mismo tiempo empezará a curarse y utilizará básicamente la tirolesa, por lo que irá en la tirolesa curándose, pero no estará usando el botiquín. Simplemente la animación quedará y se bugueará al 100%. Esto me gustaría reportarlo, me gustaría como que, no sé, compartirlo, chicos, para que ustedes básicamente den la oportunidad de reportarlo y la gente de Garena sepa sobre esto, que es un bug muy pero que muy extraño. No es el truco de la inmortalidad, no es el truco de hacks invisibles, nada de eso, simplemente se buguea y punto. Que se utilizan los dos botones al mismo tiempo, este se va a buguear y lo que sucede es lo que justo están observando en pantalla, que va a ir curándose en la tirolesa. No hace nada, no hace invisible, no hace nada que hacks, nada. Simplemente es un bug y ya está. El siguiente por acá también lo encontramos en el mismo lugar que les acabé de mostrar ahora, chicos. Sí, en Sentosa. Y sería al lado de la misma casa que les enseñé en el anterior escondite. ¿De qué estamos hablando ahora? Estamos hablando de una torre que encontramos en este lugar. Una torre que solamente
y se los podría asegurar al 100% que ni en Purgatorio ni en Bermuda, bueno, en Purgatorio no la encontramos, ya para decirles. Y en el modo Bermuda solo la encontramos una sola vez. ¿Y dónde? Bueno, la encontramos técnicamente en lo que sería el lugar de Sentosa, en la misma casa que le estabas enseñando ahora. Como podrán observar, es una torre muy pero que muy curiosa, ya que es muy pequeña y muy interesante, ya que vamos a poder ocultarnos aquí. Lo primero que vemos por acá sería un bloque invisible que no nos va a permitir acostarnos en la misma superficie de esta. Vamos a quedar como que volando arriba de la torre. Encontramos como que una... ¿qué es eso? No lo sé, una torre, ¿qué es eso? No lo tengo ni la menor idea, pero ya como podrán observar por acá, nos podemos como que movilizar en esta, pero de la siguiente manera. Esto es un triángulo o un cuadrado, mejor dicho, no cuadrado, diríamos nosotros cuadrado abajo, pero arriba, bueno, se suele buguear, por cierto, ya que no vas a poder entrar en la torre. Es un bloque invisible que no te va a permitir. Bueno, diríamos nosotros que la forma de esta nos muestra que podemos entrar, podemos como que interactuar con ella al momento de estar adentro, ocultarte, pero no nos va a permitir, ya que es un bloque invisible que, bueno, simplemente tiene la textura de este estilo. Ustedes podrán observar, ustedes mismos también podrán como que ver cómo es esto. Al momento de caer del avión, intenten caer en este lugar porque es un lugar muy interesante y exclusivo, chicos. ¿Por qué digo exclusivo, chicos? Porque solo hay una de estas torres en el juego. Una sola y tú no la has visto, no la conoces. Y es es un dato muy interesante a tener en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque es una torre que es exclusiva. Solo hay una en el juego. Y es un dato que les quería compartir. Seguimos viendo por acá y es que no nos deja entrar en la parte de adentro. Incluso al estar como que sentado, acostado, no nos va a permitir nada. Algo que me gustaría compartir con ustedes y algo que, bueno, no voy a hacerlo porque ya no lo haré en el canal, sería desconectar el wifi, estar en la parte de arriba, desconectar el wifi, volver a conectarlo y de intentar como que ver si puedes entrar a la parte de abajo de lo que sería la garita que encontramos aquí, pero de momento no lo he hecho. Y si algunos tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, me comparten las imágenes por Twitter, se los agradecería. Y seguirme en Instagram, verdad que se los agradecería muchísimo, chicos, para así poder enseñarles. Al igual que podemos brincar justo al lado, como que unos bloques totalmente raros, blancos, que encontramos al lado, donde vamos a poder como que tomar capturas y hacer nuestro personaje PNG. A aquellos que les interesen, lo pueden hacer aquí. Al momento de volver a brincar a la torre, no podemos como que volver a subirnos, tendremos que volver a caer del avión y volver a realizar el mismo procedimiento, o utilizando granaditas glue para que puedas regresar a lo que sería esta increíble torre, que como les digo es exclusiva en el juego, chicos, súper exclusiva. Ustedes la pueden observar, la pueden ver, es muy pero que muy épica, en verdad que es bastante curiosa, es bastante épica y solo hay una en el juego. Dicho todo esto, seguimos con el siguiente. Y al ser un lugar que no es tan explorado, el siguiente escondite sería en este lugar, chicos. ¿Por qué? Porque es un lugar, bueno, allá incluso encontramos uno de estos emotes que nos dan regalo. Y encontramos un lugar muy, pero que muy extraño, que esto fue, bueno, agregado en esta nueva actualización. Sería este tipo de puente bastante grande, que lo podríamos decir. Como podemos ver por acá, tiene un detalle bastante curioso y sería que es como un, no sé, un muelle, no sé qué es esto, chicos, ya que como podrán observar es muy pero que muy interesante y funciona de escondite. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos bajar de esta forma que van a ver ahora, o al igual desde la parte de abajo, ya que este es el mismo camino que va por debajo del puente. Al momento de tirar te vas a quedar criticón, que te van a matar, sí, te van a matar. Pero esto que están observando aquí es lo mismo del puente, es lo mismo que lleva el camino que va por la parte de abajo. Al igual que te puedes tirar desde la parte de aquí y vas a caer en un lugar que es más épico que un escondite normal, ya que aquí no viene nadie, es un escondite que vas a estar siempre oculto y es algo muy interesante para los que quieren como que investigar más del juego, lugares que no